Estamos totalmente en vivo saludando al canal o a los espectadores del canal Flecha Antigua, dirigido por Salim Hasir, saludando también a los espectadores del canal Griego Apologético, dirigido por Frank Enríquez. Dos grandes investigadores, dos grandes apologistas, los dos no se consideran grandes, eso de grandes lo estoy diciendo yo, ellos son muy humildes y muy modestos. Quiero agradecerles a los dos por estar aquí presentes y agradecerles a ustedes también en el canal En Defensa de mi Fe, que van a estar muy atentos a cada argumento, van a tomar nota y van a llegar a una conclusión. Escriban su conclusión para que nos digan con cuál de las dos personas invitadas se identificaron más, con cuál argumento se identifican más. Muy bien, el debate va a ser de la siguiente manera. 10 minutos para Salim Hasir, en los que él va a establecer por qué cree que Jehová es el diablo. Luego 10 minutos para Franklin, en donde él va a establecer por qué cree que Jehová es Dios, el Dios verdadero. Posterior a esto, Salim Hasir va a tener 10 minutos para refutar lo que dijo Frank Enríquez. Luego Frank refutará durante 10 minutos lo que dijo Hasir y pasamos a la última sección, que son 4 preguntas de cada uno, en las que tendrán 1 minuto para preguntar, 3 minutos para responder y luego 3 minutos para replicar. Final, conclusión, despedida y bueno, ustedes tendrán la última palabra. Así que bueno, le doy la bienvenida a Salim, que va a tener la primera parte. Salim, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido al canal. Hola Natanael, un saludo para ti, un saludo para Frank y para toda la audiencia de tu canal. Un fuerte abrazo para todos y bueno, una vez más aquí para compartir, ¿no? Compartir conocimientos y bueno, esperemos que sea un gran debate. Gracias. Frank, también tienes un tiempo para saludar. Ya te conocen en el canal. Puedes saludar antes de comenzar. Bueno, un saludo para Salim Hasir y Natanael por prestar la plataforma y un saludo cordial para mis hermanos que están en el chat y toda persona interesada. Un tema muy interesante, no es muy debatido en las redes sociales, pero como dice Pedro, el apóstol Pedro, en 1 Pedro 3:15, hacer una defensa con mansedumbre sobre esta doctrina, ¿no?, distorsionada, ¿no?, de que Jehová es Satanás. Entonces espero que disfruten este diálogo, debate, y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Paso a moderador, paso palabra al moderador. Muchas gracias. Muy bien, pueden darle un me gusta a este video y compartirlo con otras personas. Les aseguro que va a ser excelente. 2 grandes niveles de argumentación en cuanto al mismo tema. Muy bien, querido Salim, te toca. Gracias, mi hermano. Bueno, el debate sobre si Jehová es Dios o es Satanás es un tema que en los últimos tiempos, ¿no?, se ha comenzado a hablar. Algunas personas, cada vez más personas piensan de esa misma forma por informaciones, investigaciones que han circulado por las redes. Y esto obedece a un patrón que es indetenible y es el despertar de la conciencia humana. El impulso espiritual de la humanidad está avanzando y poco a poco vamos comprendiendo la falsedad que nos han contado desde la antigüedad. Hablar sobre la falsedad de Jehová, ¿no?, y el tema de que si es Satanás, podemos comprobarlo con la misma Biblia, pero como le decía ahorita a los muchachos fuera de cámara, es insuficiente. ¿Por qué? Porque la Biblia da para todo, da para interpretaciones, salen traductores que cambian palabras, modifican aquí, colocan aquí, y bueno, todo esto para justificar lo que de hace mucho tiempo debió ser injustificable. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al Apocalipsis 12, el Apocalipsis 12 entrega una revelación que poco se ha comprendido. Cuando dice del 7 al 9, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis, capítulo 12, desde el 7 al 9, está describiendo la caída de unos seres negativos al planeta Tierra.
estaban fuera de la tierra y en esa lucha con Miguel fueron arrojados. Esto científicamente, vamos a llamarlo así, se le conoce como extraterrestres, porque si estaban fuera de la tierra, no son terrestres. Algunos lo interpretan como ángeles que estaban en otra dimensión, pero básicamente son extraterrestres. Esos ángeles o ese dragón junto con sus ángeles, al caer a la tierra, tienen una misión que aquí el Apocalipsis lo describe y es engaña al mundo entero. ¿Cuál fue el mayor engaño que esta organización extraterrena le ha hecho a la humanidad? Y es hacerse pasar por Dios. Ellos fueron los ángeles o dioses, más bien, que en las antiguas culturas se presentaron como los grandes dioses de la antigüedad. En la India, en Asia, en Europa, en África, en América, en Israel, por supuesto, y comenzaron a contactar los pueblos antiguos. De esto hay registro en todos los libros de las culturas más ancestrales de la tierra, como por ejemplo el Mahabharata hindú, que es un poema épico de la India. También el Kanchur de los lamas tibetanos hablan de aquellos seres que se escondían en las montañas y que, bueno, solamente se dejaban ver por algunos elegidos. El Popol Vuh de los mayas también revela el contacto de estas civilizaciones con seres venidos de arriba. El Ramayana, que es un poema hindú, también menciona la historia del dios Rama y cómo estos dioses de la India tenían artefactos muy parecidos a la tecnología actual y que, bueno, eran corpóreos, pedían sacrificios, pedían templos y se hacían adorar. Es un patrón que se repite, se ha repetido en todas las culturas y, por supuesto, la historia de la Biblia del Antiguo Testamento no se escapa de eso, donde hay un personaje que hemos conocido como Yahvé Jehová, un personaje que proviene, ¿no?, más exactamente de lo que es la tradición hebrea, porque los hebreos son contactados por este ser desde Abraham en Ur de Caldea y comienza todo un frenesí, ¿no?, de invasiones, de leyes, de castigos y de prerrogativas. Este pueblo que Jehová eligió le fuera fiel hasta los tiempos actuales. Esta historia de Yahvé y su pueblo elegido la podemos encontrar obviamente en los 5 primeros libros, más exactamente del Génesis, pero aquí lo que comenzó a suceder en la historia es que mientras esto sucedía, que este pueblo era contactado, el resto de la humanidad pues no tenía ningún tipo de relación con este suceso o con este evento del pueblo hebreo. Cuando la humanidad comenzó a considerar que Jehová es el Dios de la humanidad, desde el concilio de Nicea. El concilio de Nicea marcó un antes y un después en la forma en que la humanidad busca la espiritualidad. Porque el concilio de Nicea mezcló, combinó, unió la cultura y la tradición antigua del pueblo hebreo con el mensaje de Jesús. Algo que, por más que en los distintos concilios y sínodos, a través de traducciones, manipulaciones de palabras, cortes bíblicos y cortes en otros documentos como el antiguo Pentateuco, lo que se hizo fue, o lo que se pretendió hacer fue enlazar la historia del pueblo hebreo con el mensaje de Jesús, emparentar a Jesús con esa tradición. Y eso se hizo para crear una nueva religión, una religión naciente que es la religión judeocristiana. La religión judeocristiana busca precisamente, o buscó desde ese momento, crear una religión global, que es el catolicismo, y de ahí en adelante todas las personas que se acercaban a esa nueva religión, que era nutrida por el mensaje de Jesús desde aquella época, porque el mensaje de Jesús fue bastante revelador, fue bastante revolucionario para ese momento, y el Imperio Romano pues no quería que su imperio se dividiera a nivel religioso. Entonces decidieron hacer esa mezcolanza y a través del tiempo se fue consolidando más la idea de esa nueva religión. Por lo tanto, a partir de ahí la humanidad comenzó a creer que Yahvé es el Dios de todos. Luego, hacia los años 1500, Martín Lutero hace una revuelta, una protesta y comienzan a surgir las religiones protestantes, que lo que hacen es separarse de la iglesia central, que es la iglesia católica, y bueno, a partir de ahí se crean nuevas doctrinas que, si bien se alejan de la doctrina católica, pues seguían manteniendo la misma idea. Y menciono este dato histórico porque, como lo decía, ¿no?, si bien en la Biblia podemos encontrar citas como la que leí Apocalipsis 12 o, por ejemplo, si vamos a Isaías 14, describe también la caída, en este caso, de un lucero hijo de la mañana que se ha interpretado
como Lucifer, pero realmente ese lucero hijo de la mañana es la misma organización que describe Apocalipsis 12 cuando cae a la tierra. Dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Esto es lo que dice o las intenciones de ese programa oscuro que cayó. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Es decir, que aquí se nota la intención de una organización negativa, llamada aquí Lucero Hijo de la Mañana, la intención de subir al trono y suplantar al Altísimo. Y así lo hizo. Se montó o se subió al monte del testimonio, que es el mismo monte Sinaí, donde se le entregan las tablas de la ley a Moisés. Y ese personaje que se presentó ahí como Dios del pueblo hebreo, es la misma rebelión oscura que denuncia Apocalipsis y que denuncia Isaías. Y que luego también en Deuteronomio 32, 8, 9 dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Es decir, que Jehová es el Dios de Jacob, de Israel. Bueno, Dios, así lo hicieron llamar, pero realmente estos seres extraterrenos que cayeron aquí no son dioses. Son entes biológicos con alta tecnología y ante los pueblos antiguos se hicieron adorar como dioses. De todas esas religiones que nacen del culto y la veneración a seres extraterrenos, hacia el futuro, por ejemplo, nacen religiones como los evangélicos, los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, que lo que hacen es profundizar la creencia en la humanidad en torno a falsos dioses. ¿Y por qué la fortalecen? Porque la mayoría de personas que asisten a este tipo de corrientes desafortunadamente carecen de información. Desafortunadamente viven en una ignorancia espiritual de lo que es el Dios verdadero. Jesús cuando vino quiso romper ese paradigma, denunciando al Dios de Israel cuando le habló a los judíos que eran hijos del diablo en Juan 8:44, cuando les dijo que su padre era padre de mentira. Y en muchas ocasiones lo denunció. Pero el mismo programa de control tomó el mensaje de Jesús y lo convirtió en religión. Entonces, a partir de ahí, se apuntaló la creencia en el tiempo de que el Dios de los judíos es el mismo Padre de Jesús, es el mismo Dios universal, y bajo esa creencia la humanidad se ha mantenido a lo largo de la historia. Pero no toda la humanidad, la gran mayoría. Porque hay muchos seres humanos que han comenzado a cuestionarse el porqué de las matanzas, el porqué de los sacrificios de sangre, el porqué de esos genocidios, el porqué de los castigos, el porqué de esos cambios de temperamento que parecen más humanos que un ser divino, que pues en toda la Biblia están descritos, de cómo un supuesto ser de la altura, ¿no?, de lo que sería un Dios, puede tener esos comportamientos. Y bueno, a partir de ahí se han creado ciertos pensamientos filosóficos ateos para negar esa figura de ese Dios, pero realmente es que no es el Dios verdadero, sino un ente extraterreno que se hace pasar por Dios. Muchas gracias. Hemos llegado al final del tiempo. Si quieres, 30 segundos más lo puedes tener. Sí, bueno, y esto mencioné la Biblia, pero si se leen o se estudian algunos de los documentos que mencioné ahorita, como las tablillas sumerias, libros apócrifos como el de Enoc, que denuncia la caída de estos seres extraterrenos, el libro secreto de Juan, bueno, hay muchísima literatura, porque si nos quedamos con la Biblia solamente nos limitamos, además de que, bueno, ha sido un libro ampliamente manipulado. Hasta ahí lo dejo y bueno, ya después seguimos ampliando. Ok, muchas gracias. Ahora nos toca el tiempo, 10 minutos para Franklin Enríquez. Cuando comience, pongo a correr el tiempo. ¿Puede comenzar, Frank? ¿Nos escuchas, Frank? ¿Sí? Ya puedes comenzar, Frank. Cuando comiences. Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Tú nos escuchas. Wow, no nos escucha. Hello. Frank, ¿nos escuchas? Sí, estoy detrás de la pantalla. No, aquí te vemos. Ahí estás. ¿Tú lo ves, Salim? Yo sí lo veo, sí lo veo. Sí, ahí estás. Cuando comiences, pongo a correr el tiempo, Frank. ¿Y me escuchas?
Perfectamente. Perfecto, sí. Pero él me tiene que entrar adentro, Jonathan. No, estás aquí, estás con nosotros. Mira, cuando yo me quito te vas a ver más. ¿Dónde está él? Ahí te vemos y te escuchamos perfecto. Pero se ve en pantalla, me veo en pantalla. Sí, sí te ves, sí te ves. Ok, está bien, correcto. Bueno, me puedes poner los 10 minutos. ¿Ya puedo hablar? Sí, Fran, ya está corriendo el tiempo. Sí, dale. Cuando comiences, Bueno, muy bien. ¿Se me escucha? Porque estoy teniendo problemas con el internet, parece. Perfecto, se te escucha perfecto. Bueno, muy bien. La Biblia, nosotros como cristianos, nunca vamos a entender de que Satanás es Jehová, el Dios Todopoderoso. Como religiosos, no entendemos que nunca eso va a pasar por nuestra mente. Eso es una calumnia, eso es una blasfemia, una difamación en contra del Dios verdadero. Si Satanás o diablo es Dios, entonces Salim estará contradiciéndose todo el tiempo de este debate, porque la Biblia muy claramente exceptúa la persona espiritual de Satanás con la persona espiritual de Jehová. ¿Y por qué decimos eso? Porque cuando vamos a Génesis 3:15, que la serpiente engaña a Eva, en el capítulo 3, el verso 14 y 15, Dios condena a Satanás como la serpiente antigua. Entonces, si Jehová es Satanás, hay una contradicción en la Biblia. O realmente es la contradicción de Salim. O sea, ¿cómo Jehová, siendo Satanás, va a condenarse a él mismo? Obviamente, Génesis 3, versículos 14 y 15, Satanás es un individuo, es un ángel diferente a Dios. Ahí vemos claramente la primera evidencia que Jehová no es Satanás. Cuando vamos al libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, en el capítulo 1, en el versículo 6, dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, los ángeles, entre los cuales vino Satanás. El versículo 7 sigue diciendo, y dijo Jehová a Satanás. O sea, hay una conversación entre Jehová y Satanás. ¿De dónde viene? Jehová le dice a Satanás. Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso a Dios y apartado del mal. Entonces ahí vemos un diálogo entre Jehová le hace pregunta y Satanás le da la respuesta. Hay un diálogo entre estos dos seres. Entonces, ¿quién escribió el libro de Job? Moisés. Estaría muy esquizofrénico, paranoide, el escritor Moisés, de él entender de que Satanás sea Jehová. Porque hay una conversación entre Satanás y Jehová. Por la lógica, ni un niño que va a la primaria hace esta lectura y se da cuenta de que Satanás es Jehová. Eso es incongruente, insostenible en la Biblia. Otro ejemplo que quiero mostrar aquí al amigo Salim es que en Romanos 16:20 dice, y el Dios de la paz aplastará en breve a Satanás. Entonces Jehová se está aplastando a sí mismo. Salim, si vamos a buscar la lógica que tú estás utilizando en la Biblia y de una forma indirecta quieres desacreditar la Biblia admitiendo de que Satanás es Jehová, entonces en Romanos 16:20 el escritor Pablo estaría contradiciéndose. ¿Sabía Pablo? ¿Entendía Pablo
en su mente de que Satanás era Jehová, el Dios de Israel? Porque el Dios que aplastaría a la serpiente antigua, según Génesis 3:15, se está refiriendo a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Así lo dice Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob ha glorificado a su Hijo. ¿Verdad? Entonces, es paradójico entender de que Satanás sea Dios Todopoderoso. Ahora, si Satanás, según como enseña Salim, si Satanás es Jehová, tendría que tener los mismos calificativos, los mismos títulos que se le da al Dios de Israel. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la Escritura hebrea, 46 veces aparece el nombre Shaddai, el Dios Todopoderoso, pero ni una sola vez es aplicado a Satanás. Entonces, ¿por qué razón Satanás en la Biblia no se le aplica el término Dios Todopoderoso? Sí se le llama Dios como función. En 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a los incrédulos. Pero los ángeles son dioses también. En el Salmo 138:1 dice que Dios está en la asamblea de los ángeles, según la Septuaginta griega. Está en la asamblea de los malak. Malak en hebreo es mensajero o ángel. ¿Verdad? Pero sin embargo, este texto va a ser una de las preguntas que le voy a hacer a Salim. Si Satanás es Jehová, entonces Pedro era Satanás, porque en una ocasión Cristo sostiene una conversación con el apóstol Pedro en Mateo 16:23 y él le dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Entonces, ya solamente Jehová no es Satanás. Estamos hablando de Jehová, de Satanás y de Pedro. Pedro, Cristo le pone el calificativo de Satanás. Entonces, Pedro a Satanás. Llamó Pedro a Satanás. ¿Entendía Pedro que, mejor dicho, entendía a Jesucristo que Satanás era Pedro? Que lo llamó con ese calificativo. Es que Satanás y diablo no son nombres propios, son calificativos de maldad, que se le llama resistidor y calumniador. Por eso es que Jesucristo llama Satanás al apóstol Pedro. Ahora bien, cuando vamos a Ezequiel capítulo 28, por cierto, versículo 13 al 19, habla del rey, de un rey, el rey de Tiro, pero ese pasaje es ejemplificado a Satanás el diablo. Y en este caso, en Ezequiel 28:13, dice que al final, la parte B del versículo 13 dice, y estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, esto es una condena que tiene Jehová contra el rey de Tiro, pero también el rey de Tiro ejemplificó la persona de Satanás. Porque dice querubín que estaba en el huerto de Edén. O sea, Tiro no estaba en el huerto de Edén. Cuando aquello ni Tiro había nacido, ese rey. O sea, se cumplió en este rey humano, pero también se cumplió esta profecía de que Dios iba a destruir a Satanás. Pero dice que Satanás es creado por Jehová. Entonces, si Jehová es Satanás, Salim, ¿se cree a sí mismo? Porque si Satanás es Jehová y Jehová es de tiempo indefinido, a tiempo indefinido, de la eternidad a la eternidad, no tiene ni principio ni fin, el primero y el último, en ese sentido, entonces Satanás tiene que ser eterno, igual que Jehová, porque para ti Satanás es Jehová, pero dice que es creado ahí en Ezequiel 28:13. Pero después dice el versículo 18 que va a sacar fuego de ese querubín cubriente y lo va a consumir y lo va a destruir y Satanás dejará de ser. Entonces, si Satanás es Jehová
cómo Jehová se va a destruir a él mismo, cómo Jehová se va a condenar a él mismo, cómo Jehová dice que lo va a consumir, lo va a hacer ceniza y dejará de existir Satanás. Entonces Jehová, el Dios Todopoderoso, va a dejar de existir, y según el Salmo 33:6 es la fuente de la vida. Si Dios es la fuente de la vida y él mismo se autodestruir, entonces el universo colapsa, porque Dios es el formador de los cielos y la tierra, según Génesis 1:1. Entonces estamos viendo aquí las incongruencias, la falsa enseñanza que está enseñando Salim de que Jehová es Satanás. Eso es absurdo, Salim, aunque quieras defenderlo, ¿verdad? Pero sin embargo, la Biblia aporta de que... Se cumplió el tiempo. Si quieres 30 segundos, puedes seguir los 30 segundos. Bueno, ya. Bueno, eso es lo que quería yo exponer en estos 10 minutos. Okay. Mi exposición. Bien, Frank. Ahora le tocan a Salim 10 minutos de refutación. Ok. Bueno, esto es muy sencillo de entender. Hay varios versículos que tocó Frank y vamos uno por uno. El primero, el de Génesis, cuando supuestamente Dios condena a la serpiente. Por eso yo decía al principio que cuando se utiliza solo la Biblia para demostrar esto, realmente es muy corto lo que uno se puede quedar. Si nunca has leído otros textos o el libro secreto de Juan, que es una revelación que le hace Jesús a Juan, es muy complicado que algún día lo puedas entender, pero yo aquí lo puedo explicar. Cuando en ese pasaje el supuesto Dios condena a la serpiente, Jesús le revela a Juan que realmente la serpiente que habla el Génesis no es Satanás, sino que esa serpiente es un mensajero de la luz que le abre los ojos a la humanidad. Le dice, puedes comer del árbol, del fruto del árbol, y no morirás, como te ha dicho Jehová, sino que serán abiertos vuestros ojos. Y evidentemente ellos comieron y no murieron, sino se dieron cuenta de la manipulación. Por lo tanto, quien estaba impidiendo que la humanidad comiera o que Adán y Eva comieran del fruto era el mismísimo Satanás o el programa oscuro, que no quería que la humanidad abriera los ojos. Pero esto, como lo digo, si se basa solo en la interpretación bíblica, es muy complicado de comprender. Ahora, si vamos a Job, el diálogo entre Jehová y Satanás. Si no comprendemos que la organización oscura que cayó tiene dos caras para engañar a la humanidad, nunca lo vamos a entender. La organización oscura tiene la cara de Lucifer y Satanás. Lucifer es el bueno o se presenta como bueno y Satanás es el opositor. Lucifer es quien se mostró a la humanidad como Dios, haciendo del supuesto creador o siendo el Dios benevolente. Por eso trae la luz de Prometeo, que hablaron por allá en otros documentos e historias antiguas, o la luz que trajo Enki, que mencionan las tablillas sumerias, o la misma luz que menciona el libro secreto de Juan, que Yaldabaoth trajo a la humanidad. Entonces, el diálogo de Satanás y Dios en Job es realmente un diálogo entre Lucifer y Satanás, denunciado por algunos otros textos como el apócrifo de Nicodemo. Pero si nunca lo hemos leído, pues es muy difícil comprender realmente lo que dice esa historia. Entonces, ahí están dialogando las dos fuerzas para ver cómo destruyen a un hombre llamado Job. Evidentemente, si hablamos del Dios verdadero, el Dios verdadero no tiene relación con las tinieblas. El Dios verdadero nunca tendría un diálogo con Satanás y jamás sucumbiría ante las peticiones de Satanás, empezando porque el Dios verdadero no es un hombre, no es alguien que tenga emociones, no es alguien al que tú puedas hablarle, no es alguien al que tú puedas decirle que destruye un ser humano y él se va a dedicar simplemente a destruir ese ser humano, como si no tuviera otras cosas más importantes para hacer. El otro punto que mencionabas de Pablo, si no estoy mal, cuando dice que Dios va a destruir a Satanás, evidentemente Pablo, al recibir la revelación del Cristo, Pablo y los apóstoles se alejaron de la doctrina y la creencia hebrea, más allá que tenían algunas doctrinas que todavía pues les era un poco complicado superar, pero ellos al recibir el conocimiento y la revelación del Cristo entendieron que la tradición hebrea adoraba un falso Dios y ellos comenzaron a transformar su pensamiento. Y cuando Pablo denuncia que Dios destruirá a Satanás, está hablando del creador del cual vino hablando Jesús. Él no estaba hablando del Dios de los hebreos, porque ya Jesús les había enseñado que el Dios de los hebreos era Satanás, el cual él denunció en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 es una denuncia tremenda que hace de Jesús y entre esa y entre muchas otras cosas fueron los motivos por los cuales los hijos de ese Dios perverso o ese falso Dios perverso asesinaron a Jesús llevándolo ante Pilatos. Y la otra cita, no recuerdo bien la otra cita que mencionabas, pero bueno, básicamente
Bueno, la de Pedro, ya la recordé, la de Pedro cuando Jesús le dice a Pedro, aléjate, apártate de mí, Satanás. Obviamente Jesús cuando se refirió hacia Pedro lo estaba haciendo porque Pedro se estaba oponiendo al plan luz, al plan profético que Jesús debía hacer yendo a Jerusalén a que lo crucificaran. Porque Jesús, si Jesús no iba allí, no le entregaba a la humanidad el poderío de la resurrección. Entonces Pedro se estaba oponiendo, es decir, que tenía un pensamiento negativo de oposición. Y Satanás simboliza el opositor. O sea que en ese momento Pedro estaba encarnando un pensamiento oscuro, un pensamiento de Satanás, y por eso Jesús simbólicamente le llamó, apártate de mí, Satanás. No es que Satanás era Pedro, obviamente que no. Y otro punto es que si vemos a Satanás como alguien o como un único ser, tampoco lo vamos a comprender, porque Satanás no es un ser reptil con cachos y cola como... bueno, esos cuentos infantiles nos han hecho creer, sino que Satanás es una organización, es decir, muchos seres. De hecho, cuando en el Génesis se habla de que Jehová impide que el hombre busque comer del árbol del conocimiento y luego dice, ahora no alargue su mano y tome también del árbol de la vida eterna y bueno, y coma y alargue su vida para siempre y sea como uno de nosotros, sabiendo del bien y el mal. Entonces, cuando allí Jehová dice, sea como uno de nosotros, está hablando en plural. Y tenemos que ir al libro secreto de Juan para comprender qué es lo que pasa ahí. El libro secreto de Juan denuncia que a este planeta cayeron unos seres llamados los gobernantes. Los gobernantes es una rebelión, una organización negativa que impidió desde ese momento, luego de manipular a la humanidad, impidió que la humanidad tuviese acceso al conocimiento. Lo que pasa es que seguimos creyendo también que el cuento de Adán y Eva es real. Esa historia que nos contaron desde pequeños, que obviamente si fuésemos niños todavía nos creemos esas historias, pero ya creo que estamos grandecitos para creer esas cosas. Y Adán y Eva como un hombre y una única mujer, eso nunca existió. Siempre fuimos una humanidad. Y esta humanidad fue invadida por una organización extraterrena que manipuló nuestra genética, impidió que accediéramos al conocimiento y se hicieron pasar por Dios. Entonces, lo que quizás no tiene sentido es seguir defendiendo lo indefendible, porque a veces por desconocimiento, porque ese ha sido el problema de nosotros como humanidad, la prohibición del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y el mal, que no era un árbol literal, sino era la información, sigue sucediendo. Por ejemplo, las religiones le impiden a la humanidad saber realmente cuál es la verdadera espiritualidad, nos impiden conocer cuál es el verdadero Dios. Y si nosotros seguimos anclados en ese pensamiento de hace miles de años, en ese tratar de sustentar unos libros que falsamente llamamos sagrados, si seguimos tratando de sustentar aquello que hemos considerado sagrado e intocable, no vamos a avanzar. Por eso seguimos haciendo estos debates. Yo asisto a este tipo de debates no porque quiera demostrarle a Frank lo que yo pienso o a Natanael. Yo asisto a estos debates porque yo necesito que la gente escuche otra visión. Yo pienso es en la gente que lo está escuchando. Ya pues lo que considere Frank o cualquiera, pues eso ya no me compete. Pero ese tema de continuar y seguir reforzando ese legado ancestral, que en definitiva no ha hecho que entendamos nada. Por eso debatimos. ¿Y por qué debatimos? Porque desconocemos al Dios verdadero. Jesús lo decía, ustedes adoran a quien no conocen, adoran lo que no saben, lo que no conocen. No comprendemos la esencia del Dios verdadero por más que haya habido mensajeros que hayan traído esa información. Nosotros tenemos el conocimiento de Dios a lo que yo llamo después del tiempo del caos, cuando el mal comenzó a cernirse sobre el universo y falsos dioses se hicieron pasar por nuestros creadores. Eso es lo que nosotros seguimos creyendo que es Dios. Los señores con cuerpo físico, porque Jehová tenía cuerpo físico en varias ocasiones en el Génesis y en el Antiguo Testamento, así se hace entender, pidió templos para adoración y sacrificios de sangre. ¿Cómo yo voy a creer que el Dios verdadero necesita sacrificios de sangre? Luego Jesús cuando vino obviamente tumbó todo eso, ¿no? Cuando enseñaba a través de sus apóstoles que aquel que asesina un buey es como si matase un hombre, o cuando Juan el Bautista decía, no son sacrificios lo que Dios demanda, sino un corazón arrepentido. Entonces se estaban hablando ahí de dos fuentes distintas. El Dios de los hebreos era el Dios de los ejércitos, así se hacía llamar. ¿Cuántos pueblos no asesinó? ¿Cuántos genocidios? Y hoy en día su pueblo actualmente lo sigue haciendo allá en la Franja de Gaza. Es evidente que ese pueblo que él eligió sigue siendo para ellos Jehová el Dios verdadero, pero eso es para ellos, no es para nosotros.
Obviamente hay una religión que se creó llamada los testigos de Jehová, basado en una cita, creo que es de Isaías, no recuerdo el capítulo, que dice, vosotros sois mis testigos. Y de ahí, con unas interpretaciones de Charles Taze Russell, que además era masón de una de las organizaciones ocultistas que gobiernan el mundo, comenzó a hacer unas interpretaciones que no sé de dónde las sacó de la Biblia, y ahí comenzó un estudio bíblico para conformar una de las religiones, o diría yo, de las sectas más peligrosas que existen. Una secta que está preparando el camino del anticristo a través del nuevo orden mundial. Y esto yo lo he denunciado muchas veces, como también he denunciado lo que vienen haciendo otras corrientes como los adventistas, los mormones, los católicos, y bueno, y ni qué decir de los hebreos, ¿no? Las religiones tienen el tiempo contado, no porque lo diga yo, sino porque el mismo avance espiritual de la humanidad así lo determina. No es casualidad por eso que muchas personas, cuando escuchan de que Jehová es Satanás y comparan los actos que este personaje hacía, digan, eso es cierto. El Dios verdadero no puede tener esta condición. ¿Se me acabó el tiempo, Natanael? Te quedan 30 segundos, Salim. Ok. Entonces, por eso lo decía al principio, ¿no? Si la cuestión se basa solo en la Biblia, es muy complicado debatir porque no se puede comprender solamente con una fuente de conocimientos, pero igual hay datos importantes y siempre hay que tenerla en cuenta. Muchas gracias. Frank Enríquez, te toca tu tiempo, 10 minutos. ¿Estás? Okay. Bueno, muy bien. Como ustedes pudieron ver, Salim se salió del tema. Si Jehová, o sea, bíblicamente, si Jehová es Satanás, él tuvo que recurrir a evangelios gnósticos, apócrifos, que nosotros no aceptamos, y utiliza el secreto de Juan, el apócrifo de Nicodemo, utiliza el libro de Enoc, que nosotros no lo aceptamos porque no son inspirados. Ahora, bueno, es discutible porque de todas maneras es su argumentación, hay que respetársela. Ahora, él cita Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, que dice que hubo una batalla en el cielo y fue arrojado a la tierra, ¿verdad? Satanás y sus ángeles. Él dice que bajaron los extraterrestres. Muy bien, voy a concentrarme ahí. Si es cierto, porque él dice que son gente biológica. Wow, está interesante eso. Son gente biológica. La pregunta sería, ¿de dónde sacan los artefactos, las naves espaciales, los ovnis? Si supuestamente no son extraterrestres que están aquí en la Tierra invadiendo, si ellos fueron expulsados del cielo, si Jehová es un extraterrestre, el Dios de los extraterrestres, entonces si Jehová expulsa a Satanás, ¿cómo ellos pudieron fabricar esas armas que enseñan la gente, los mismos ateos, los mismos agnósticos? ¿De dónde sacaron ellos los ovnis, los platillos voladores? ¿De dónde salen? ¿Cómo ellos pudieron fabricar eso? No tiene sentido eso, Salim. Si Satanás fue expulsado del cielo, entonces Jehová se expulsó a sí mismo. ¿Cómo es posible eso? Entonces no hay nadie en el cielo. Como Satanás está arrojado en la tierra y Satanás para ti es Jehová, entonces está en la tierra. Salim, no tiene sentido lo que tú estás diciendo, brother. También citaste Isaías 40:12 hablando, y quiero explicar aquí en el texto que él utiliza de Isaías. Déjame ir aquí a ver el texto. Muy bien. Isaías 14, versículo 4 y 12, donde habla del lucero o la estrella brillante, pero ahí se está refiriendo al rey, no se está refiriendo, por ejemplo, la expresión hebrea que aparece ahí, resplandeciente o reluciente, o astro rulilante, estrella brillante, proviene de una raíz que significa brillar. ¿Sabes dónde viene la palabra Lucifer?
viene de la Biblia Vulgata Latina. En el hebreo no dice Lucifer. No sé si tienes conocimiento de eso. Pero el texto dice, y por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono y me sentaré sobre la montaña de reunión. Isaías 14:13. De las escrituras se deduce que la montaña de reunión es el monte Sión. ¿Tú me puedes mostrar a mí que Satanás está en el monte Sión? ¿En esa línea? También dice, habla sobre las estrellas, porque dice que subió hasta las estrellas. Y sin embargo, las estrellas representan en Números 24:17 y Revelación 22:16. Las estrellas se puede referir, o sea, se refiere al linaje, ¿no? Davídico, que gobernaron desde el monte Sión. Así que tú estás contextualizando un texto de Isaías 14:12 para llevarlo a tu razonamiento. Ahí está refutado en Isaías 14. También dijiste que Satanás es un agente biológico. Me lo tienes que demostrar bíblicamente que es un agente biológico. ¿Ok? Es una de las preguntas que te voy a hacer. También hablaste en Juan 4:24, cuando Cristo le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. No, tú vuelves a decontextualizar el texto. Vuelves a masacrar el texto. Ahí en Juan 4:24, Cristo ni está hablando de que Jehová tiene una identidad extraterrestre, ni le está diciendo a la samaritana de que Dios es un extraterrestre. ¿Dónde dice la Biblia que cuando Cristo le predicó a las grandes muchedumbres, habló de un terreno espiritual extraterrestre con naves espaciales que invadirían el globo terráqueo y todas las películas esas que ven la gente en la televisión, como la película Star Wars, La Estrella Viajera, Alien? Salín, tienes que quitarte todas esas cosas que tienes en la cabeza. Tienes un reguero de películas dentro de la mente. Alien, El Depredador. Tú tienes que mostrarme a mí bíblicamente, porque estamos debatiendo bíblicamente. Porque si tú me utilizas a mí el secreto de Juan y el libro apócrifo de Nicodemo y el libro de Enoch, nosotros no creemos en eso. Bueno, en el caso mío, como testigo de Jehová, no creemos en esos libros. Son libros apócrifos. Y la palabra apócrifo significa contrahecho, falso, espurio. No tiene creabilidad esos libros que tú estás mencionando. Creo que también apunté por aquí de Isaías 43:12, que nosotros inventamos. No, nosotros no inventamos nada. Es que Isaías 43:10, de 10 al 12, no está hablando. Todo el contexto está hablando no solamente del pueblo de Israel, está hablando de naciones en el futuro que portarían ese nombre. Y si me alcanza el tiempo, déjame ver. Voy a buscar Isaías 43. Vamos a ver aquí. Isaías 43. Muy bien. El texto dice, después en el 14 dice, así dice Jehová Redentor, vuestro pueblo santo Israel, vosotros enviados a Babilonia, e hice descender como fugitivo. Déjame ver aquí, ¿dónde es que más sigue? Creo que es aquí en si no me equivoco. Dice el 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honrable, y yo te amé y daré pues hombres por ti y naciones por tu vida, y no temas porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré tu generación y de los occidente te recogeré. ¿De dónde salió el pueblo de Israel? ¿Del oriente y el occidente? ¿Es salir?
Dice el 6, diré al norte de acá y al sur, no te detengas. Traeré de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Estaban los israelitas en los confines de la tierra y una pregunta hacer, Salim. Entonces, ¿de qué pueblo se está hablando ahí? De los confines de la tierra. ¿Estaban los israelitas en los confines de la tierra? No, estaban geográficamente en una posición. En lo que es en el Medio Oriente. ¿Los israelitas están en los confines de la tierra para esa época? Porque según los detractores que dicen que nosotros inventamos Isaías 43, 10 al 13, se está refiriendo al pueblo de Israel. No, no se está, porque el versículo 5 lo dice y el 6 dice el 7. Todos los que son llamados de mi nombre, para gloria mía, lo he creado y lo formé y lo hice. ¿Quiénes son los que aportan el nombre de Dios? El versículo 7 dice, todos llamados de mi nombre, para la gloria mía, los he creado. ¿Quién son los llamados por su nombre? Los bautistas, los metodistas, los ateos, los agnósticos, los católicos son llamados por su nombre, los testigos de Jehová son los únicos llamados por su nombre. Así que Isaías 43 tiene un cumplimiento futuro. No era aplicado solamente a los israelitas, tiene un doble cumplimiento. Se ha cumplido el tiempo, querido Frank. Muy bien. Debo decir algo antes de la parte más emocionante del debate. Viene la parte en la que van a interactuar con preguntas y respuestas. Debo decir algo. Salim no se salió del debate, solo que no le dijimos que iba a ser solo con la Biblia. ¿Listo, Frank? Yo no se lo dije y tú tampoco lo hiciste. Esa parte creo que nos faltó. Así que en ese sentido Salim no se salió del debate. Solo quería aclarar eso en honor a la verdad. Todo bien lo demás. Si quieres decir algo, Salim o Frank, antes de comenzar, ¿lo pueden hacer? Sí. ¿O comenzamos con las preguntas? Sí, precisamente quería tocar ese punto porque, bueno, cuando él me dice que tengo que sustentar con la Biblia, bueno, Frank tiene que entender que yo manejo la Biblia, pero yo no soy religioso. Yo cuando voy a sustentar mis argumentos, mis conocimientos, tengo una biblioteca, no solamente en mi mente, sino en el corazón que voy a utilizar para desgajar la mentira. Entonces, de pronto él con otro religioso pueda debatir en el contexto bíblico, pero conmigo es más complicado porque yo no voy a utilizar solamente la Biblia. Pero bueno, tampoco me dijeron que tenía que utilizar solo la Biblia. Yo debía haberlo dicho y Fran recordármelo, no lo hicimos, pero para una próxima podemos hacerlo si es que Salim acepta, ¿no? Sí, Fran, si quieres decir algo lo puedes hacer. Y de todas maneras, yo te voy a llevar a la Biblia porque tú estás citando textos de la Biblia. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Si tú estás citando textos de la Biblia como Isaías 14:12, como Apocalipsis 12:7, Génesis 3:15, yo te voy a llevar a la Biblia. Yo no te voy a llevar al libro de Nicodemo, el libro apócrifo de No, ni te voy a llevar tampoco al libro apócrifo de Juan. ¿Me entiendes? Yo te voy a llevar a la Biblia, porque tú me tienes que demostrar, Salim, en la Biblia que Cristo, que Jehová no es Satanás. ¿Ok? Si tú no citaras nada de la Biblia y si no citaras libros seglares de la historia, de lo que tiene que ver con ya la esfera extraterrestre, de información gnóstica, ¿entiendes? Bueno, eso sí, pero mis preguntas van a ser basadas en la Biblia, ¿entiendes? No, eso también se puede, claro. Solo quería aclarar que Salim no le dijimos, no lo delimitamos. Para una próxima se podría, si él acepta. Gracias, muchachos. Le toca ahora a Salim hacer la primera pregunta y Fran tendrá 3 minutos para responder. Ok. Bueno, Fran dijo varias cosas, varias citas sobre el tema de los extraterrestres. Bueno, yo quisiera preguntarle, primero me preguntabas que por qué yo decía que Satanás es biológico y todo el cuento de las naves y todo esto. Pero yo quisiera preguntarte si Satanás, obviamente, pues, no es terrestre, si dice el Apocalipsis que fue arrojado a la tierra, según la visión de los testigos de Jehová, ¿de dónde proviene Satanás? ¿Cómo ven a un ser que proviene de fuera de la tierra? ¿Cómo lo interpretan? Frank, ¿entendió la pregunta? Sí. ¿Listo? Está fácil. Listo. 3 minutos.
Bueno, hay varios textos. Mira, el primer texto que aparece es Génesis 3:15, donde aparece la serpiente. Y tú dices que creo que entendí, a lo mejor me equivoco, después tú me rectificas, creo que entendí que tú dijiste que esa serpiente no era Satanás. Ok, pero yo te voy a demostrar con la Biblia que esa serpiente sí es Satanás. Por ejemplo, aquí quiero mostrarte en el texto de 2 de Corintios 11:3, Pablo dijo: pero temo como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad y fidelidad a Cristo. Así que en 2 de Corintios 11:3, Pablo está mencionando el suceso de Génesis 3:15. ¿Ok? Ahora, después vuelve a aparecer Satanás en la escena cuando tiene la conversación. Cuando tiene la conversación con Jehová. O sea, es un ser espiritual, invisible. Es un espíritu. O sea, Satanás fue creado como un espíritu, no de carne y hueso. O de alguna forma, ¿cómo se hay una palabra que se dice xenoforme o algo de eso, que lo utilizan mucho la gente que cree en los extraterrestres. Pero es un ser espiritual. Es un ser espiritual. Dice la Biblia que Satanás entró en Judas. Imagínate, Salim, que Satanás, siendo, como tú dices, un agente biológico, entró literalmente dentro de Judas. Imagínate, Satanás cogió, le abrió la boca así, a Judas, y se metió dentro de la boca para evitar adentro. Como los demonios entran dentro de las personas espiritualmente, no como un agente biológico que tú dices. Vaya, con mayor respeto, pero para mí eso es un disparate, lo que tú estás afirmando. Entonces, nosotros, los testigos de Jehová y muchas denominaciones religiosas creen que Satanás es un espíritu, habita en el mundo espiritual, en otra dimensión diferente a nosotros, pero no es literalmente de carne y hueso o palpable. ¿Ya entiendes lo que quiero decirte? Fíjate que hasta más nosotros, no sé si crees en el pasaje, que cuando los ángeles que se revelaron al principio en Génesis se materializaron en cuerpos para tener relaciones con las mujeres, los ángeles de Dios. Hasta aquí. Gracias, Frank. Ok, Salim, tienes 3 minutos para replicar. Bueno, no respondió la pregunta, pero porque básicamente la pregunta era cuál era el origen de procedencia de Satanás, ya sea que fuese biológico o espiritual, ¿no? Porque la pregunta no era si era biológico o espiritual. Así que bueno, Satanás no es espiritual, Satanás son razas biológicas, pero a su vez también tienen una dimensión astral que comúnmente se conoce como los entes. Los entes del astral son los que posesan, y por supuesto podía posesar a Judas. Cuando yo mencionaba ahorita que si veíamos a Satanás como el señor de cacho y de colas, como nos enseñaron desde pequeños, pues seguimos teniendo ese pensamiento de cuando estábamos pequeños. Satanás es una organización de muchas razas extraterrenas que invadió el planeta. Razas de tipología reptil, razas de tipología insectoide, razas amorfas como los antiguos dioses de Egipto. Y dentro de esa organización oscura que cayó aquí, también cayó una dimensión energética o espiritual, o como le quieran llamar, llamada el Sonei o el astral, que es la dimensión espiritual de Satanás, que son entes que posesan cuerpos humanos, como en varias ocasiones se lee en la Biblia las distintas posesiones que hubo. Entonces, ya sea energético, espiritual, biológico o lo que sea, su origen no es terrestre, es una fuerza que procede de fuera de la Tierra, por lo tanto es extraterrestre. Lo que pasa es que obviamente dentro del mundo religioso en la gran mayoría no se reconoce la vida extraterrestre, al igual pues que la ciencia tampoco lo reconoce, y eso tiene un sentido, el por qué se niega la vida extraterrestre, porque precisamente si la humanidad comienza a comprender que es una realidad, evidentemente el negocio de la religión se cae a pedazos,
¿Por qué? Porque la religión se sustenta y tuvo su origen en el culto a seres extraterrenos, venidos de otros mundos. Ese fue el inicio de la adoración del ser humano. Estos seres aprovecharon con su tecnología, que tú decías, ¿de dónde sacaron las naves? No las tenían que sacar de ningún lado, pues ya las traían. Cuando dice que fue arrojado a la tierra, vinieron en naves. No iban a venir volando como Superman o qué sé yo, vinieron en naves. Aquí establecieron sus templos o pidieron que se les construyeran templos para precisamente habitar ahí. Cuando el Antiguo Testamento habla de la gloria de Yahvé que llenaba toda la casa, llenaba todo el templo, era la nave que era grande, tenía que parquearla ahí en su templo para poder habitar ahí. Él habitaba corporalmente, Yahvé era un ser corpóreo y él necesitaba un templo para dormir, que era su casa, para ir al baño, para recibir los sacrificios, para interactuar con los sacerdotes. Era un ente, un ser físico, perdón. Entonces, así como Zeus en Grecia, allá pedían sus templos, los dioses de Egipto pedían sus templos, los dioses de Sumeria, de la India tenían sus templos, lo mismo hacia Yahvé. Es la misma organización contactando en distintas culturas porque la historia se repite. Pero si solo me sustento en la Biblia, nunca voy a conocer la verdad. ¿Se acabó el tiempo? No te escucho. Con razón no me escuchaste, lo tenía bloqueado. Sí, ya se acabó el tiempo. Okay. Frank tiene ahora el tiempo para hacer su pregunta, la primera. Escucha bien la pregunta, Salim. Según el secreto de Juan, apócrifo de Nicodemo y el libro de Enoc, ¿tú me puedes mostrar en esos 3 libros que tú mencionaste que Satanás es Jehová? Así, Satanás es Jehová. En esos 3 libros me puedes buscar el capítulo y el versículo y eso. Satanás es Jehová. En ningún libro. Ok, no has terminado la. Ok, ya terminaste. Bueno, en ningún libro te va a decir literalmente Satanás es Jehová. Porque evidentemente, si esa misma organización oscura quiere mostrarse que es el Dios de la tierra y quiere ocultar su verdadera identidad, evidentemente en el legado del pueblo hebreo, que es el Antiguo Testamento, tú jamás vas a encontrar eso. Ahora, si vamos a libros apócrifos, tampoco lo vas a encontrar literal, pero sí vas a encontrar eventos donde en la Biblia dice que ese evento lo realizó Jehová, pero en el apócrifo de Enoc vas a encontrar que lo hizo Senyasa, que es el líder de esta rebelión, o que lo hizo otro ángel caído. Por ejemplo, el diluvio del Génesis, en el libro secreto de Juan, dice que el diluvio lo hizo Yaldabaoth, que es el padre de la oscuridad. Si tú vas al libro apócrifo de Enoc, dice que lo hicieron los vigilantes, no va a aparecer Jehová. Y si vas al libro de Nicodemo, no menciona el tema del diluvio, pero sí hay diálogos como los que están en Job, donde habla supuestamente Jehová con Dios con Satanás. En el libro de Nicodemo te demuestra que son 2 entes de la misma organización. Allí le llama Satanás y la furia en el libro de Nicodemo. Entonces, por nombres no es por hechos. Los hechos están. Si tú recopilas todos los hechos que Jehová realizó en el Antiguo Testamento, vas a ver esos mismos hechos en otros libros, que esos otros libros son más antiguos que la Biblia hebrea. Por lo tanto, la Biblia hebrea se nutrió de esos documentos. No estoy hablando de los apócrifos, estoy hablando de, por ejemplo, las tablillas sumerias. Te vas a dar cuenta que esos mismos hechos que hizo Jehová ya los había hecho un ser llamado en Sumeria Enlil. Enlil era el dios supremo de la antigua Sumeria y era un dios extraterreno, un dios reptil, así lo pintaban en las tablillas. Y este dios Enlil era el líder de esa rebelión y ese personaje fue el que envió el diluvio, que es el mismo que el Génesis refiere, que lo envió Jehová. Entonces, no vas a encontrar, porque además el nombre Jehová es un nombre que es propio de la herencia hebrea. Ese fue el nombre que supuestamente él es, bueno, no sabemos que literalmente no Jehová, sabemos que Jehová ya es una traducción de la traducción hasta colocarle vocales y para nosotros llegó el término Jehová, pero ellos tienen su tetragramatón, sus 4 grandes letras, el Yod-Heh-Vod-Heh, que según ellos es el nombre de su Dios. Entonces, eso es algo y propio de la tradición hebrea, el término Yahvé. Pero si vas a otros textos, a ese supuesto Dios le llaman los gobernantes, le llaman Senyasa, le llaman Enlil, le llaman Satanás, le llaman la furia. Bueno, Yaldabaoth, el libro secreto de Juan. Y tú, si algún día te das la tarea
de estudiar otros conocimientos, te darás cuenta que el Dios que has estado adorando, no solamente tú, sino yo también cuando estaba más pequeño, es un falso Dios. Nos engañaron, nos metieron el mayor cuento de la historia y bueno, Tiempo. afortunadamente muchas personas ya no están creyendo eso. Tiempo. Muy bien. Tiene Frank 3 minutos para replicar. Bueno, Salim confesó de que ni en el libro apócrifo de Secreto de Juan, ni en el libro apócrifo de Nicodemo, ni en el libro apócrifo de Enoc aparece que Satanás es Jehová. No aparece. Ni mucho menos en la Biblia, ¿no? Entonces, él tuvo que dirigirse a otras literaturas, ¿me entiendes? Como la historia de los sumerios, hablando acerca de las divinidades de los sumerios y así por el estilo. No tiene argumentación. No puedes probar con esos 3 libros que tú mostraste, ni con la Biblia puedes demostrar de que Satanás. Bueno, en la Biblia sí hay uno realmente. Disculpa que Sí, te pero interprete. Disculpa que te interrumpa. Bueno, entonces vas a hacer la pregunta, me la vas a hacer. No, Entonces, en la Biblia sí lo dice, en 2 de Samuel 24:1 y en 1 de Crónicas sí, pero 21:1. no puedes interrumpirme, estoy hablando. Sí, tenías que esperar. Ahorita lo puedes decir. Está bien. Ya está aquí, no, es breve. No. Muy bien, ya. ¿Ya replicaste, Frank? Frank. Creo Sí, que ya, terminó. Ok, gracias, Frank. Gracias. Gracias también por la comprensión. Salim, puedes hacer tu segunda pregunta, por favor. Sí, la pregunta era la que le estaba haciendo ahorita, sino que no lo escuchaba bien, pensé que había terminado. Perdona por la interrupción. El tema de, en la Biblia hay 2 citas, una es 2 de Samuel 24:1 y la otra es 1 de Crónicas 21:1. ¿Por qué en una de ellas se refieren a Jehová y en la otra de Crónicas, que está hablando del mismo evento, se refieren a Jehová como Satanás? ¿Qué nos podrías responder ahí sobre esas citas? Cuando comience, inicio el tiempo, Frank. Frank, ¿escuchaste la pregunta? Sí, un momento, voy a buscar la cita para explicarle aquí a Salim. Primera de Crónicas. Hay una mala comprensión en estos textos. Vamos a ver lo que dice Primero de Crónicas 21:1. Y el otro es 2 de Samuel 24:1. Sí, voy para allá. Primero de Samuel 24, que me preocupa. Un momento. Me pones el tiempo ahora, un momento, déjame buscar. Primero de Samuel 24. Vale. Pongo el tiempo cuando comience. Salim también tiene esa gabela. Si en caso tiene que buscar algún texto. Ya si vale. quieres poner el tiempo. Pongo el tiempo. Muy Listo. Bien. 2 de Samuel 24. Muy bien. Dice de esta manera el texto, ¿no? Dice, Jehová volvió a enfurecerse con los israelitas cuando alguien, en otras traducciones dice, cuando uno hizo que David actuara en contra de ellos, diciendo, anda y haz un censo. No está hablando de una manera directa que Satanás. O sea, ese alguien, ese uno, fue influido por Satanás a hacer el censo. Ahora, si Jehová, como tú dices, fue el que mandó a hacer el censo y Jehová es Satanás, según de Samuel 24:1 y 1 de Crónicas 21:1, ¿por qué dice que después Jehová manda a matar a los israelitas por hacer el censo y castiga a David? Castiga a David. ¿Cómo es eso? ¿Tú has leído el contexto, Salim? El contexto del pasaje, de los 2 pasajes, está diciendo que cuando David hace el censo, Jehová castiga al pueblo. ¿Cómo es posible que Jehová mande a hacer algo y por hacer ese algo
como el censo castiga al pueblo. No tiene lógica. Por eso es que el texto está diciendo que alguien del pueblo de Israel fue influenciado por Satanás a hacer el censo. Jehová nunca mandó a hacer el censo. Porque si Jehová mandara a hacer el censo, ¿para qué castigó y mató a las personas? Se supone que esa persona, cuando alguien influyó, mandó a hacer el censo, cosa que Jehová no había mandado. Por eso es que Jehová castiga a su pueblo y a David, al rey David, porque él nunca mandó a hacer el censo. Fue Satanás, el diablo, que influyó en uno de los israelitas para hacer el censo, para que David hiciera el censo. Así que no hay ninguna contradicción. Porque si fuera cierto, Jehová manda a hacer el censo, ahí en 2 Samuel 24:1, y después, el contexto más abajo, castiga a David. Como diga, Salim, necesito que vayas al banco y deposites $100. Y cuando tú vengas, yo te diga, ¿y quién te mandó a hacer que fueras al banco? ¿Quién te dijo a ti que tú fueras al banco a depositar? No, pero tú me lo dijiste. No, pero yo no te mandé a ti. ¿No es contradictorio eso? Tiempo, Frank. Gracias. Salim, tienes 3 minutos para hacer una réplica. Bueno, no sé qué Biblia leyó él, pero igual este ejercicio nos sirve para comprender por qué sustentarnos en la Biblia es insuficiente. Acá yo, pues, lo que le escuché, creo que solamente leyó una de las citas, ¿no? En 2 Samuel 24:1 dice, David censa el pueblo, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, veas un censo de Israel y de Judá. Y en 1 Crónicas 21:1 dice, David censa el pueblo, pero Satanás se levantó contra Israel, incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Está diciendo lo mismo, lo único que cambia el término Jehová, que dice Samuel, y en Crónicas dice Satanás. Quien se levanta en contra de Israel en la primera cita es Jehová, y quien se levanta contra el pueblo de Israel en la segunda cita es Satanás. No sé si, bueno, de pronto le está leyendo otra versión de la Biblia, y ese es el problema de la Biblia, que la Biblia da para todo tipo de interpretaciones. ¿Cómo llegamos a la verdad? No basándonos solo en la Biblia, porque el debate siempre va a ser infructuoso, porque de hecho, dentro de las mismas religiones protestantes no tienen el mismo libro, y la madre de todas estas religiones, que es la católica, tampoco tiene el mismo libro, porque hay libros de más, libros de menos, otras interpretaciones. Entonces, como vemos, es imposible. El Dios que adoran los hombres en todas las religiones es el Dios de la confusión. Aquí no hay verdad. Es complicado que incluso dentro de los mismos creyentes se pongan de acuerdo. Entonces, por eso yo no me sustento solo en la Biblia, la utilizo como elemento de conocimiento, pero sé que está manipulada, sé que está adaptada a los intereses de muchos hombres en la historia que la tradujeron y cortaron versículos y pusieron aquí y allá para sustentar su creencia o crear religiones para beneficio propio, como sucedió allá en Inglaterra con los anglicanos, un tipo que quería tener varias mujeres, y como la iglesia no se lo permitía, bueno, yo abro mi propia iglesia, y creó la iglesia anglicana. Entonces es complicado, porque el tema de demostrar que Jehová es Satanás es súper fácil. Aquel que lea la Biblia sin el velo religioso, en 10 minutos lo entiende. Si tienes el velo religioso, no lo vas a entender ni en una vida entera, ni que vivas 70, 80 años. Es imposible. ¿Por qué? Porque como decía Pablo, si no estoy mal, hay un velo colocado en nuestros ojos cuando leemos el antiguo pacto, el cual por el Cristo es quitado. ¿Y cuál es el velo? La creencia de que Jehová es el Dios verdadero. A mí muchos me dicen, no, tú eres ateo. No, yo no soy ateo. Yo siempre he dicho que creo en el Dios del cual vino hablando Jesús. Creo ni siquiera es el término. Tengo la certeza de que existe un creador universal y que no tiene nada que ver con los dioses adorados en este mundo. Entonces, le hacía la pregunta de la Biblia para demostrar eso, ¿no? De que incluso dentro de la misma argumentación que se quiere hacer con la Biblia, no se ponen de acuerdo. Tiempo, Salim. Muchas gracias. Vamos a la segunda pregunta de Frank. Según Apocalipsis 12:7, y quiero que me responda bíblicamente,
no vayas a los sumerios, no vayas bíblicamente, como tú estás utilizando la Biblia. Yo quiero que tú me respondas a esta pregunta con la Biblia nada más. En Apocalipsis 12:7 dice: estalló una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer y quedó ya más sitio en el cielo y que hacia abajo fue arrojado. Tú me puedes mostrar en Apocalipsis capítulo 12 o en otro texto de la Biblia que Satanás biológicamente bajó en naves espaciales, que hubo una invasión, porque si fueron millones, escucha, si la Biblia habla de ángeles, dice que la tercera parte de la tierra, la tercera parte de las estrellas, que eran los ángeles, fueron millones junto con Satanás el diablo. Tú me puedes mostrar bíblicamente que Satanás y los demonios, sus seguidores, bajaron en miles y miles y miles de naves espaciales a la tierra. Bíblicamente, no vaya para los sumerios, no vaya ahora para los egipcios, no, bíblicamente, ¿no lo puedes mostrar? Sí, claro. Bueno, eso es muy sencillo, ¿no? Primero, cuando se habla de que era una horda, de que eran numerosos, por ejemplo, si vamos a Isaías 13:5, dice, vienen de lejana tierra. Cuando dice vienen es plural, ¿no? De lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aquí demuestra pues que Jehová tenía un grupo, al igual que lo hace el Génesis, cuando dice, ahora que el hombre no alargue su mano y tome y coma del fruto y viva para siempre, y sea como uno de nosotros, sabiendo del bien y del mal. Ahora, el tema de las naves, tú evidentemente no vas a encontrar en la Biblia el término ovni, porque es un término moderno. No vas a encontrar el término nave espacial, porque es un término moderno. Pero sí vas a encontrar términos en la Biblia como caballos de fuego, vas a encontrar términos en la Biblia como rollos volantes, o vas a encontrar términos en la Biblia como la gloria de Yahvé, que los sacerdotes, cuando la gloria de Yahvé estaba en el templo, no podían entrar. ¿Por qué? Porque la gloria era física. Si fuera algo espiritual, dice la gloria llenaba todo el templo, pues si es algo espiritual yo puedo entrar, porque es energía. No tiene sentido de que no pudiese yo estar en un espacio cuando hay algo etéreo allí. Por lo tanto, la gloria de Yahvé era física. Lo mismo cuando Jehová descendía sobre el monte Sinaí, decía que el monte botaba humo, temblaba y nadie podía acercarse. Es el mismo efecto que hoy en día tienen las naves espaciales o los aviones o los cohetes cuando están despegando o aterrizando, que generan un zumbido, un estremecimiento y unas columnas de humos por el tema de los motores y nadie puede acercarse. El descenso de Jehová en el monte Sinaí está describiendo un aterrizaje. Obviamente, si se lee desde el punto de vista religioso, bueno, se va a ver como un acontecimiento divino, pero si se analiza sin ese velo precisamente, estamos hablando de un aterrizaje. Ahora, si vamos a Mauro Viglino, traductor de la Biblia, no me estoy saliendo de la Biblia, las traducciones de Mauro Viglino, bueno, si no has tenido la oportunidad, te los recomiendo porque son excelentes. Y Viglino asegura que ese término, ¿no?, que se hablaba en el Antiguo Testamento de ese espíritu de Jehová o de esa gloria de Jehová, realmente traducía otro término que ahora mismo se me escapa exactamente, es un término en hebreo, y que ese término no estaba haciendo referencia a un espíritu. Ahora busco el término y lo doy con exactitud. No estaba haciendo referencia a que la gloria de Jehová era un espíritu, sino estaba haciendo referencia a que es una cosa, es algo con peso, con masa. Viglino es un traductor italiano experto en el antiguo hebreo y bueno, obviamente él ha sido descalificado, denunciado y desacreditado porque está haciendo o ha hecho temblar los cimientos ancestrales de la religión. Pero bueno, el tipo solo se encarga de traducir y cuando uno escucha las traducciones de él, cada quien saque sus conclusiones. Entonces hay muchas referencias, ¿no? La visión de Ezequiel 1, cuando él ve describe la gloria y está describiendo algo físico, ¿no? Varias partes que conforman la gloria de Yahvé son Tiempo, elementos físicos. Salim. Muchas gracias. Tiene Frank 3 minutos para replicar. Bueno, aquí Salim está mintiendo. Bro, estás mintiendo aquí al descaro. Tú utilizas y la profecía de Isaías, capítulo 13, versículo 5, para aplicarla, que Satanás y los demonios son extraterrestres que vienen de lejanas tierras. Aquí está hablando la profecía babilónica. Fíjate que dice
El versículo 4, estruendo y de multitud en los montes, como de muchos pueblos, estruendo de ruido, de reinos, de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos, para revista de las tropas para la batalla. Viene de lejanas tierras. Ahí no está hablando de que vienen en el cosmos. ¿De dónde tú sacas eso, Salim? Así que vamos a aplicarlo como tú lo estás diciendo. Vamos a aplicar el versículo 4, el 5, mejor dicho, dice, viene de lejanas tierras. Viene de lejanas tierras. Si Dios habita en los cielos, invisible, en el cielo invisible hay tierra física. Si los demonios y Satanás son biológicos, vienen en lo que es materia, porque Pablo en 1 Corintios 15:50 dice que ni carne ni sangre puede dar el reino de los cielos. Entonces, tú estás viendo mucha película, Sarín. Yo creo que tú estás viendo la primera, segunda, tercera parte de Star Wars, que salen todos extraterrestres. Estás viendo muchas películas, brother. ¿De dónde tú sacas todo eso? Estás aplicando para tu conveniencia la profecía de Isaías 13, del 1 al 6, a la destrucción de Babilonia, brother, que vienen de tierras lejanas. Los babilónicos destruyeron Jerusalén. Eran los que venían de tierras lejanas. Oye, brother, yo no tengo 5 años porque tú me estás engañando así, brother. Isaías 13, del 1 en adelante, está hablando de la profecía, está hablando de Babilonia, de la profecía de Isaías, hijo de Amós. Estás torciendo las escrituras, brother. Hablaste que la gloria, que si la gloria es una nave, brother, ¿de verdad tú crees eso, brother? Que la gloria es una nave espacial que bajaba al Santísimo para hablar con Moisés. ¿De verdad? Una nave con luces en fosforescente. Frank. Horrible. Si podemos abstenernos de decirle al otro que está equivocado, hagámoslo. Que los argumentos hablen. Igual, lo podemos hacer, Salim lo puede hacer, pero creería yo que sería más ajustado si dejamos que el público lo defina, ¿no, muchachos? Igual, gracias. Ha sido muy alturado el debate, ha sido profundísimo. Salim va para su tercera pregunta en este momento. Sí, bueno, el término que estaba buscando ahorita era ruach, de Biglino. Bueno, en lo que ahorita mencionaba Fran, bueno, parece que no entendió bien todo lo que dije, pero no importa, no se trata de eso. Al final que el público concluya. Bueno, una pregunta, ¿no? Si Jehová es el Dios verdadero, ¿por qué se le adjudican o por qué tiene millones de muertes en el Antiguo Testamento? Pero eso no es una pregunta, ¿cómo decirte? Tienes que decirme, acuérdate que si Jehová es Satanás. Por eso, Jehová se cree y se dice que Jehová es el Dios verdadero. Yo argumento y te estoy diciendo que es Satanás, pero vuelvo y repito. Si Jehová supuestamente es el Dios verdadero, para mí es Satanás, para mí es la fuerza oscura, pero para ti es Dios. Entonces, vuelvo y te repito la pregunta. Si Jehová es el Dios verdadero, ¿por qué tiene a sus espaldas millones de muertes en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es? O sea, no le veo sentido. Bueno, desde que Adán, bueno, desde que Jonathan... Sí, ya está el tiempo. Bien, pues. Desde que Jehová dictó la sentencia de Génesis 3:15, que la descendencia de él estaría en contra de la descendencia de la serpiente, ya comenzó la guerra. ¿Entiendes? Jehová no tolera, Jehová tiene leyes. Dentro del marco de circunstancias, Jehová tiene leyes. Y todas esas personas que Jehová eliminó eran personas apóstatas, eran personas idolátricas, que estaban en contra de la oración verdadera. Por eso es que Jehová destruye a esas personas. No quiere decir que sea un mal Dios. Tuvo que destruir porque todas esas personas estaban
estaban contaminadas con la apostasía y eran personas que creían en deidades falsas. Dios no acepta el politeísmo. Los israelitas no eran politeístas. Por eso es que Jehová mandó a eliminar esas personas. Pero siempre Jehová advertía a sus adversarios de arrepentirse. Porque así fue con Jonás. Jonás no quería predicar y Dios le dijo, ve y predícale a los asirios. Los asirios eran asesinos. Y Jonás tuvo miedo de ir a predicarle al rey y al ejército de los asirios. Y sin embargo, esa gente se arrepintieron. Pero hubieron naciones enteras que no se arrepintieron y Jehová tuvo que eliminarlas. Porque Jehová es santo. Jehová no admite en su santidad idolatría, adoración falsa, apostasía. Y todas esas civilizaciones eran inmorales. ¿Me entiendes? Personas que practicaban la orgía, personas que eran adúlteras. Fíjate que la persona que es adúltera, Dios tenía una ley que era condenado al adúltero. ¿Me entiendes? Entonces todas esas personas que murieron iban en contra de la oración verdadera. Practicaban espiritismo, hechicería, magia. Entonces, Jehová va a tolerar eso. ¿Tú tolerarías eso? ¿Tú meterías un delincuente en tu casa, Seilín? ¿O meterías en tu casa a un depredador sexual? ¿Meterías en tu casa, Seilín, no sé, un drogadicto? ¿Tú lo meterías? Si de todas maneras tú eres bueno. Tú estás condenando a Dios de ser más Dios porque mató a personas que eran inmorales, que no practicaban la ley de Dios. ¿Tú aceptarías toda esa gente en tu casa? ¿Tú aceptarías un delincuente, un drogadicto? Se cumplió el tiempo. Muchas gracias. Hay 100 dispositivos en este momento conectados a este debate y los comentarios están excelentes. Quiero agradecerle a todos los que están dejando sus comentarios, su me gusta y compartiendo el video. Salim, tienes 3 minutos para replicar. Bueno, realmente la respuesta que dio Frank son más justificaciones humanas que justificaciones de un ser divino. Y yo estoy seguro que el 90% de las personas que escuchen esa argumentación se van a seguir haciendo la misma pregunta. ¿Por qué tenía que asesinar tantos seres humanos? Y la respuesta es clara, porque no era el Dios verdadero. Quien asesina de esa forma indiscriminada es el opositor, es el engañador, es el destructor, el padre de mentira que es la rebelión oscura que invadió el planeta. Ahora, cuando uno analiza, no solamente son los homicidios que se cometieron en el Antiguo Testamento, sino las diferentes ocasiones donde Jehová enviaba espíritus oscuros, espíritus malos para ennegrecer los corazones de los enemigos de Israel, con el objetivo de que esos enemigos atacaran a Israel para ellos volver con su venganza destructiva. Eso en varias ocasiones sucedió y de esa forma Israel logró conquistar su tierra prometida. Ese comportamiento de Jehová de los ejércitos, porque era un Dios guerrero, es el mismo comportamiento que hoy replica su pueblo allá en Gaza, destruyendo indiscriminadamente a mujeres, niños, ancianos. ¿Y por qué lo hacen? Porque su Dios se los enseñó. Y el Dios de ellos es el mismo Satanás. Bueno, hay muchas cosas que la gente no comprende, no sabe, pero en diversas denuncias o incluso testimonios dentro de los más altos rabinos hebreos, ellos saben que están adorando a Lucifer. Es decir, mientras Frank y muchos otros siguen defendiendo una doctrina que ni siquiera es de él, sino que la aprendió porque en algún momento entró a esa religión, los que son parte de ese pueblo elegido saben a quién están adorando. Pero quienes siguen de alguna forma con el velo religioso dentro de alguna doctrina, no comprenden a quién están adorando. Y claro, hay sustento, hay explicaciones, hay justificaciones, y eso a la razón se entiende, pero ante la lógica no se puede entender. Y la lógica es superior a la razón. Los debates se fundamentan en la dialéctica del dragón, ese dragón que fue arrojado a la tierra en Apocalipsis 12. La dialéctica es la argumentación
de los oscuros para defender su postura, y me refiero a la rebelión, ¿no? Cuando me refiero a los oscuros, me refiero a la rebelión, la dialéctica que utilizaron para esconderse, la dialéctica que utilizaron para defender sus actos macabros. Y la dialéctica es la contradicción de la razón. Por eso los debates son infructuosos, porque no abogan a la lógica, sino abogan al razonamiento, ese razonamiento en algunos casos sin sentido, para no querer ver la realidad. Entonces, a mí de todas maneras me parece muy interesante este diálogo, porque al final quienes más aprende son las personas, y para eso estamos, ¿no? Para compartir cada uno su visión. Tiempo cumplido, muy bien. Vamos a la tercera pregunta de Frank. Muy bien. Sobre Apocalipsis 12:7, dice que el dragón fue arrojado a la tierra. Literalmente. No te escuché, Frank, disculpa. O sea, ahí se te entrecortó. Sí. Según Apocalipsis 12:7, dice que el dragón fue arrojado. No es un ser, que es un ser, se puede papar, pero dice que lo que fue arrojado hacia abajo fue un dragón, ¿verdad? Satanás es un dragón, literalmente. Bueno, creo que entendí la pregunta, porque se te entrecortaba, pero la pregunta es si Satanás es un dragón literal o no. ¿Esa es la pregunta? Porque se te entrecortó por momentos. Sí, se entrecortó bastante la pregunta. No la entendí tampoco. Yo entendí eso, que si la pregunta es si Satanás es un dragón literal o no. ¿Me escuchaste? ¿Me escucha ahora? Sigue, por favor. ¿Me escucha? Sí. Sigue, por favor. ¿Me escucha? Sí. Mi pregunta es así: si tú quieres, salgo y vuelvo y entro. ¿Quieres que salga? No. Y entre? No, te escuchamos. Ahora sí, ahora se escucha. Sigue, porfa. ¿Me escucha? Sí. Sí. ¿Me escucha? Sí, señor. Satanás, según Apocalipsis 12:7, es un reptil. Físicamente, sí o no, y por qué. 3 minutos. Yo no le llamaría un ser reptil, sino una organización, y dentro de esa organización o grupo de seres extraterrenos hay razas reptiles. Lo que pasa es que el Apocalipsis es un libro profético, y dentro de la profecía hay muchos símbolos. Entonces, Apocalipsis utiliza el símbolo del dragón para describir a esa organización. Y esa organización tiene las características del dragón. Es reptil, es iracunda, es violenta. El dragón bota fuego consumidor, es decir, digamos que ataca, destruye, y tiene un temperamento pues diabólico. Básicamente por eso le colocan el símbolo del dragón. No es que sea un dragón, el monstruo literal que cayó aquí a la tierra. El símbolo dragón es para describir las características de la invasión que cayó aquí. Ahora, si nosotros vemos esas características, se replican en todas las culturas. En África se hablaban de los chitauri, dioses reptiles. En la India los dioses pedían sacrificios de sangre, eran dioses reptiles con pieles bastante extrañas. También en Sumeria los Anunnaki eran reptiles, y todos estos dioses reptiles, el mismo patrón, eran guerreristas, les gustaba el sacrificio de sangre, porque Jehová pedía sacrificios de sangre, así que hace parte de la misma organización. Hasta ahí lo dejo, no sé si sí, me escucharon. Sí, perfecto. Te sobró tiempo, pero muy bien, ya la respuesta está. Fran, tienes 3 minutos para replicar. No sé si Frank me escuchó. Bueno, Satanás sería así, ¿verdad? ¿Se escucha? Ahora te escucho. Hace un momento se te cortó, pero adelante.
Bueno, parece que salió para volver a entrar. De pronto sí le está fallando un poco el internet. Vamos a ver si vuelve a entrar nuestro hermano Frank. Mientras tanto, saludo a los que están en el chat. Ha sido un chat muy, muy dinámico. Algunos dicen, ¿para qué este debate? No tiene sentido. Yo creo que tiene mucho sentido. Vale mucho la pena escuchar tan buenos argumentos de parte y parte. Se aprende mucho. Frank, estás de nuevo. Tienes 3 minutos para replicar. ¿Te escucha ahora? Sí, señor. Bueno, según dice que no es literalmente, ¿no? Pero tú mismo estás con tiene forma reptiliana, porque eso es lo que se especula. Sin reptiles pensan de forma reptiliana, porque tú dices que es un ente, algo impalpable. Situación. Es una lástima. Se escucha muy Viene del entrecortado, espacio. Frank. Muy bien, muy bien. Gracias por la paciencia. Creo que Frank de pronto está en un lugar donde no hay muy buena cobertura. Gracias a Dios fue solo al final, al principio estaba muy bien. Esperemos que podamos capturar esa señal mejor para que la respuesta se escuche perfectamente. Ha sido un debate excelente. Me están diciendo por acá por interno, qué debate tan candente y tan interesante. De verdad, gracias Aline y gracias Frank por este tiempo tan valioso y por haberse preparado también. Se nota la preparación y se nota el peso de los argumentos. Pero Frank se fue, no logró conectarse otra vez. Pareciera que se fue. Quería hacerle. Me faltó la última pregunta. No, sí, Era falta la última tuya y falta la última de él, pero no se ha ido. Yo sé que él va a volver a entrar. Bueno. Él es muy perseverante. Bueno, esperemos. Claro que si tú te tienes que ir, entenderíamos también, pero él No, persevera. yo estoy aquí, yo espero un rato más, no hay problema. Sí, ok. Hay mucha gente de tu grupo, Salín, apoyándote. También hay muchos hermanos de los testigos de Jehová, hermanos investigadores y hermanos testigos de Jehová. Algunos están un poquito agresivos. Les invito a reflexionar en lo que escriben, porque somos semejantes, somos prójimos, comprendamos y amemos. Toleremos un poquito más. No todos, son 3 o 4 comentarios un poquito agresivos. De resto está muy interesante, argumentos buenísimos. Yo estoy acostumbrado ya Sí, tú ya estás acostumbrado. a los ambientes hostiles. Por tío. Sí. No, esto es muy interesante. De eso se trata, ¿no? Que intercambiemos opiniones. Y Fran muy interesante porque es un hombre que tiene muy claro pues sus argumentos, maneja la Biblia obviamente y eso es muy positivo, eso enriquece el debate. Sí, y además es un hombre muy curtido también en debates, así como tú, él mantiene debatiendo. Algunos le dicen que debe ser un poquito más respetuoso. Yo quiero agregar que no está siendo irrespetuoso, solo que está diciendo cosas de pronto con vehemencia y podría mejorar en el hecho de no decirle a Salín que está equivocado, aunque Salín también le ha dicho cosas fuertes en algunas partes, ha sido de parte y parte, pero en mi opinión ha sido alturado el debate, muy bien argumentado, con respeto. Se calienta un poquito a veces la cosa. No, pero yo entiendo porque es su forma de ser y para eso estamos. Pero él es muy respetuoso, él es respetuoso. Y tú también, Salín. Pero podemos mejorar, siempre. Fran, ahora volviste, sí. Ahí volvió. Ya. Dale, habla para ver. Sí, ahí lo escuché. No, lo que está diciendo es que Satanás no puede ser un reptil, un reptiliano, no puede ser los demonios tampoco son físicos, porque dice que los demonios entran en las personas dentro de su cuerpo. Cuando Jesús expulsó a 2000 demonios y los puso dentro de los cerdos. Eso es lo que quería yo admitir.
Está silenciado, Natanael. Sí, gracias, gracias. Ok. Siempre me olvida. Vamos a la cuarta y última pregunta de Salim para Frank. Ok. Bueno, Frank, esto en algún momento va a ocurrir a nivel humano. Esto se va a saber y tarde o temprano, como humanidad, avanzaremos hacia otros conocimientos, vamos a comprender cosas de la antigüedad que hoy vemos de una forma y luego se van a ver de otra. Y esto lo digo porque está anunciado proféticamente. Pero yo quiero preguntarte a ti, si en algún momento tú recibes el argumento o la información o de alguna forma logras comprender que realmente Jehová no es el Dios verdadero, sino que es un Dios impostor, ¿tú estarías dispuesto a cambiar tu creencia? ¿Estarías dispuesto a tener otra perspectiva si eso en algún momento llega a suceder? Frank, 3 minutos. No, es obvio. Es obvio. Si a mí se me demuestra de que Jehová es un extraterrestre y que los demonios son extraterrestres y que, y que va a haber una invasión marciana y todas las películas que todos ustedes forman, ¿me entiendes? Claro que sí. Si es demostrable, ¿no? Si es demostrable esa invasión de miles de naves atacando el planeta Tierra y se baja un reptil con escafandra y pistolas láser, fusiles láser y todas las películas esas. Bueno, sí, yo creería en eso. Yo tengo que verlo. Y si es lo contrario, Salín, que lo de los extraterrestres es mentira y que el diablo está confundiendo a la gente, haciéndole creer que son extraterrestres, haciéndole creer eso, ¿tú cambiarías también tu perspectiva? Pero esa es una Totalmente. pregunta, ¿es la pregunta tuya Sí, o...? es una pregunta retórica que yo estoy haciendo Ok, retórica, sí, sí, de retórica. retórica. Entonces, si yo cambiaría si yo viera, ¿no? Una invasión marciana, ¿no me entiendes? Pero si no existe ninguna invasión marciana y creerías en cuando venga la gran tribulación y que todo eso es un invento humano, de que Satanás es un reptiliano, de que los demonios son extraterrestres, que Jehová es un extraterrestre que vive en otro planeta, en otra galaxia, en otra dimensión, creerías en la Biblia cuando tú veas suceder toda la profecía cumplida de la gran tribulación. Bueno, si viene el Armagedón no te va a dar tiempo, ¿entiendes? Porque te vas a dar cuenta ahí que es la destrucción de Dios, ¿no? Con la humanidad, para recibir la nueva tierra, ¿no? En el paraíso de Dios, en milenio. Entonces, tendríamos que aceptar los dos, ¿no? Si uno de los dos tiene que estar equivocado, o tú o yo, tienen que estar equivocados. Esa es mi respuesta. Ok, ok, muchas gracias, Frank. Salim, tienes 3 minutos para replicar. No, primero me parece excelente, ¿no? Una respuesta muy sensata, porque está diciendo con altura de que si él logra descubrir o entender en algún momento que es todo lo contrario, pues él no tiene problema en hacerlo. Y yo le respondo, yo también igual. El punto o la diferencia es que yo ya estuve en su posición, en la posición de Frank, de creer que Jehová era Dios. Es decir, yo esa perspectiva ya la cambié. Yo podría cambiar a otra, no sé, qué sé yo, que de pronto Jehová no sea Dios y que los extraterrestres sean falsos y tenga que entender otra realidad, pues obviamente también estoy abierto, pero ya yo estuve en la creencia de que Jehová era Dios. Es decir, es muy complicado volver a algo que ya estuviste y ya para mí se dio esa revelación, vamos a llamarlo, esa comprensión de que por ahí no era. Pero evidentemente yo soy un hombre pues de mente abierta y cualquier cosa pues yo puedo cambiar, puedo tener otra visión, otra interpretación, por supuesto, pero me parece excelente porque Fran ha sido muy sensato y de eso se trata, ¿no? Nada, solo eso quería comentar, Natanael. Perfecto. Muy bien. Frank, tu cuarta y última pregunta para Salim, por favor. Y déjame ver, porque son varias y quiero hacerle una. ¿Quieres elegir? Bien. Sí, son varias. Eh, déjame ver. Oh, déjame ver.
Mientras busca Frank, Sí, ve saludando a la gente. Debo decir que hay comentarios que me han hecho reír mucho. Son tremendos ustedes. Pero ha sido muy buen debate. Yo me lo he disfrutado. El tiempo pasó volando. No me he dado cuenta cuándo pasó 1 hora con 40 minutos, muchachos. A los dos apologistas, dos investigadores, mis respetos. Y les adelanto, que ya cuadraron otro debate para dentro de 15 días, Dios mediante. Van a establecer si la Biblia es la palabra de Dios. Sí versus no. Frank versus Salim. Esta vez comienza Frank porque él tiene que comenzar afirmando y Salim negando. Bueno, ¿sí? Está basado en Mateo 4.8. En Mateo 4.8, pregunta, sí. Sí, dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Dice él, dice el versículo 9, y todo esto te lo daré si postrado me adoras, ¿no? En Juan dice, a mí me ha sido dado todos estos reinos. Demuestra este texto, si Satanás y Jehová es la misma persona, es el mismo extraterrestre, ¿quién le dio a Jehová? ¿Quién le dio a Jehová los reinos de la tierra? O sea, Jehová no es, o sea, a ver si me entiende, Salim. Para ti Jehová es Satanás, ¿verdad? Para mí, Satanás y Jehová son dos personas completamente diferentes espirituales. ¿Quién le dio el reino a Jehová Satanás? ¿Quién se la dio? ¿Qué extraterrestre le dio los reinos? ¿No? Yo quiero que tú me expliques. ¿Listo? Sí. 3 minutos, Salim. Bueno, resulta que ahí Satanás le está ofreciendo a Jesús los reinos de la tierra. Cuando hablamos de los reinos de la tierra, se entiende que son los imperios, el mundo, el poder del mundo, ¿no? Ser rey del mundo. Y el mundo es el reino material, la economía, la política, todo el sistema en el que nos movemos, que ya desde la época de Jesús, pues obviamente eso estaba instaurado. Y sabemos que, como en otro texto dice, el mundo está bajo el maligno. Entonces, quien le dio los reinos a Satanás fue él mismo, porque él mismo trajo ese sistema de control cuando cayó aquí a la tierra, cuando fue arrojado. Por eso engaña al mundo entero. Básicamente esa organización trajo 4 poderes de control. El primero es la economía. Por eso Jehová dice, mía es la plata y mío es el oro. El segundo poder es la religión. Y a través de la religión controlan los espíritus humanos y trajeron la religión haciéndose pasar por Dios. El tercer poder es la política. La política que controla el mundo, organiza los estados, también fue traída por estas organizaciones desde aquel tiempo cuando se le daba el voto a los dioses, cuando se confiaba en los dioses. Y ahí pues comenzó el debate, ¿no? Entre un pueblo que defendía a su Dios y el otro defendía a su Dios, y eso en la actualidad se traslada incluso a ideologías políticas y bueno, otro tipo de visiones. Y el cuarto poder es la guerra, Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, como vemos, Jehová, siendo parte de esa organización oscura, esa rebelión, trajo a la tierra estos sistemas de control. El mundo que nos controla fue establecido por esa invasión oscura. Entonces, claro, Satanás, pensando de que Jesús era un hombre normal, un hombre que podía caer bajo las pasiones que cualquiera de nosotros podría caer, porque yo les aseguro que a cualquiera de nosotros nos ofrecen $1.000.000 por hacer cualquier cosa y nos tiemblan las piernas. Si a mí me dicen, o a Natanael o a Fran, le dicen, Fran, salte de los testigos de Jehová y te doy $1.000.000, lo pensamos un ratico. De pronto ahí decimos que no por convicción, pero ahí temblamos. Pero Jesús no es de este mundo, o no fue de este mundo. Jesús era un hombre de las estrellas. Jesús era el hombre perfecto, el Cristo encarnado en la tierra. Y obviamente por todas las riquezas que le ofreció Satanás, él no iba a sucumbir. Entonces los reinos del mundo son de Satanás. Son reinos materiales. El Dios verdadero no es alguien, no es un ser con cuerpo físico, no es un ente que da reinos, pone reinos, quita reinos a nivel del mundo, a nivel del planeta Tierra. Los gobiernos del mundo pertenecen a ese programa oscuro. Por eso podía ofrecérselos a Jesús y Jesús obviamente
lo rechazó porque no cayó en esa tentación. Entonces, básicamente sería eso. Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos la última participación, la réplica de 3 minutos de parte de Frank. Bueno, lamentablemente Salim se refutó él mismo porque dice que se entregó a sí mismo el reino. Ahí te contradeciste completamente. O sea, si Jehová es Satanás y Jehová, siendo ese ente biológico o extraterrestre, que es el superior de todos los extraterrestres, ¿quién le dio los reinos? ¿Qué extraterrestre, qué alien le dio los reinos a Dios, al Elohim? Dice, tú mismo dijiste que es mismo. Te estás contradiciendo ahí, bro. Te quedaste ahí refutado. Hasta aquí. Okay. Muy bien. Hemos llegado al final de este súper, hiper, mega interesante debate. Quiero que ya pasen los 15 días, diría mi niño, porque quiero escuchar ese otro debate tan interesante de estos dos jóvenes valientes, apologistas, investigadores. Quiero agradecerles a los dos y a ustedes también por haber estado presentes. Algunos están haciendo una encuesta para ver quién ganó. Van parejos en la encuesta. Muchas gracias, muchachos. Últimas palabras de parte de cada uno de ustedes. ¿Quién comienza? Si quieres. Bueno, gracias, no, Natanael. Sí, adelante, Frank. Y gracias, Salim, por esta oportunidad, por participar en este debate. Y gracias a las personas del chat. Y gracias al Dios Todopoderoso que ha permitido darme el conocimiento para contrarrestar, ¿no?, estas filosofías, ¿no?, falsas. Gracias a todos y nos veremos en un próximo debate. Hasta luego. Bueno, gracias a ti, Frank, por acompañarnos aquí. Realmente excelente. Manejas muy bien tu argumento. Estás claro dentro de lo que crees. Ahí estás firme en eso y te felicito por eso, porque hay personas que defienden sus argumentos, sea que estén acertados o errados en lo que creen, pero no lo hacen con suficiente altura y en este caso pues te felicito. Gracias a Natanael por invitarme una vez más a su canal. Agradecido, siempre pues estoy muy cómodo aquí y a las personas del chat. Yo sé que se generó, el debate incluso estaba más fuerte en el chat, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De que las personas se expresen. Yo sé que estos temas generan mucha polémica y bueno, cada uno defiende lo suyo, es normal, era lo que yo decía ahorita, los debates están hechos para la razón, no para la lógica y bueno, en medio de la razón podemos cada uno tener nuestra razón, ¿no? Cada uno puede defender su postura y les agradezco a todos los del chat por estar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que pasen feliz noche. Muchachones, muchas gracias.